SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Quiero ahora invitar a la señora Doris Coello que venga a realizar su presentación. Buenos días, mi nombre es Doris Morillo de Coello. Deseo primeramente dar las gracias a Dios por permitirme estar acá, a la Organización de Estados Americanos, al doctor Luis Almagro y a ustedes, distinguido panel. Deseo comenzar mi intervención informándoles que ha sido un hecho público, notorio y comunicacional, no solo en mi país de origen, Venezuela, como también en instancias internacionales, que mi hijo, el joven estudiante, para aquel entonces aprendido, tenía 18 años, ha sido objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de funcionarios integrantes de organismos policiales del gobierno de Venezuela. Posteriormente, el joven Marco Coello fue sometido a un injusto juicio, involucrándolo en una causa política, junto al líder opositor Leopoldo López y 3 estudiantes más, el joven Ángel González, el joven Demian Martin y el joven Christian Holdak. Debo confesarles que hace 3 años y medio, cuando yo como su madre y toda nuestra familia y él, por supuesto, como víctima, comenzamos a padecer de esta sistemática violencia a nuestros derechos fundamentales, escuchaba la expresión "la justicia tarda, pero llega", y debo confesar que a mis oídos las palabras sonaban huecas. Hoy día, a quienes me están escuchando y a los venezolanos en primer término, les digo que frente a ustedes y después de 3 años y medio, esta expresión guarda para mí un contenido bien importante y que sí hay una luz al final del túnel. En beneficio del tiempo, me voy a tomar el permiso de leerles el relato de lo que ha sido. No es fácil 3 años y medio concentrarlo en el tiempo que tengo para exponer, pero voy a tratar de leer lo más breve posible para poder tener unos minutos para hacer unas precisiones que considero importantes. El día 12 del mes de febrero del año 2014, un amplio sector de la sociedad en Venezuela marchó en las calles para exigir al gobierno el respeto a los derechos ciudadanos que cada día se veían disminuidos y afectaban en gran número a la población. Mi hijo Marco Coello, un joven para ese entonces de 18 años de edad, estudiante del 5º o último año de bachillerato, marchaba con un grupo de estudiantes, puesto que en ese día se celebraba el Día de la Juventud en nuestro país de origen. Al llegar al centro de la ciudad de Caracas, concretamente a la avenida Universidad, se concentraron frente al edificio donde funciona la sede principal de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, para entregar un pliego de peticiones a quien en ese momento era la representante de ese organismo, la doctora Luisa Ortega Díaz. Una vez cumplida la finalidad por la cual marchaban y cuando ya se estaban retirando del lugar, relata mi hijo que comenzaron a escuchar unas detonaciones que posteriormente se comprobó fueron disparos con armas de fuego. Dentro de la confusión creada, todas las personas comenzaron a correr para buscar resguardo a su integridad física. Él,
corrió junto a un grupo de estudiantes hacia los alrededores de la esquina de Monroy y de la esquina de Tracabordo, esos son sus nombres, que están en el mismo sector. Relata que de pronto se vieron atrapados o acorralados y llenos de pánico porque por una parte llegaron un grupo de individuos en motos armados con sus rostros cubiertos con pañuelos, que son los llamados colectivos, grupos creados por el oficialismo para aterrorizar a la población que marcha pacíficamente exigiendo sus derechos. Y por otra parte, muchos funcionarios policiales, integrantes de los organismos de seguridad del Estado, quienes sin ningún tipo de contemplación comenzaron a dispararles para dispersarlos. Ellos, los estudiantes, intentaron defenderse como David contra Goliat, con piedras. Con algunas piedras, mientras los funcionarios respondían con balas. En esa confusión, nuestro hijo Marco Coello intentaba salir del sector para dirigirse de regreso a nuestra casa y cuando caminaba alrededor de una plaza llamada Plaza Parque Carabobo, fue impactado con una bomba lacrimógena a nivel de su cintura. Cayó al piso mareado y casi sin visión. Fue cuando unos estudiantes se acercaron y le auxiliaron con agua en su rostro, la cual le dejaron después contenida en un recipiente plástico para que se ayudara con ella. Tras lo cual se recupera y se levanta y continúa buscando por dónde salir del sector. Al poco tiempo, alguien lo intercepta bruscamente, lo apunta con arma de fuego y luego él observa a 5 hombres más que lo agreden. Uno de ellos lo golpea en la espalda con un extintor de fuego. Allí tienen las imágenes en la pantalla. Otro lo golpea con un casco de los que se usan para protegerse en la cabeza cuando se va en moto. Todos ellos, los agresores, sin identificación alguna, y a golpes y empujones lo conducen a un centro de detenciones cercano con siglas CICPC, Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Era la primera vez que Marco Coello marchaba en el ejercicio de sus derechos como estudiante venezolano. No conocía ni el sector ni hacia dónde lo estaban llevando quienes lo detuvieron violentamente. Relata que lo arrodillaron y lo esposaron durante 5 horas. Pueden verlo en las imágenes. Que los funcionarios que estaban dentro del centro de detenciones ya mencionado, caminaban a su alrededor y le pisaban los pies y le golpeaban la cabeza contra la pared, maltratándolo también verbalmente con palabras soeces. Luego lo aislaron de los otros estudiantes también detenidos ese día y lo llevaron a un cuarto oscuro que, relata él, parecía un baño. Lo rociaron con gasolina en su cuerpo y con un yesquero o artículo para encender lo amenazaban con prenderlo en candela o fuego. Lo apuntaron con arma de fuego y le pedían con amenazas a su vida que firmara una confesión o papel escrito donde inculpara de los hechos violentos ocurridos ese día al líder opositor venezolano Leopoldo López, y que dijese que había sido responsable y enviado por él a esa marcha y a ese sector para cometer esos hechos, porque si no lo hacía, lo matarían. Lo coaccionaron psicológicamente al decirle que conocían el nombre de sus padres y de sus hermanos y la dirección de nuestra residencia en aquel momento.
A sabiendas estos funcionarios de que esos hechos ocurridos, vale decir, la quema de las patrullas del organismo CICPC y los destrozos a la sede del edificio de la Fiscalía General de la República, en realidad fueron producto de la acción de los grupos violentos denominados colectivos, infiltrados en la marcha pacífica de estudiantes y de la sociedad civil que se dio ese día, así como también daños ocasionados por otros individuos que, actuando bajo el efecto del alcohol y de las drogas, que se encontraban en el sector a donde llegó la marcha ese día, tal cual fue probado en el posterior juicio penal al que fue sometido. Al negarse Marco Coello a aceptar firmar el escrito que le presentaron, lo amenazaron con matarlo. Le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo. Lo envolvieron con una colchoneta de goma espuma y empezaron a golpearlo con bates, un palo de golf, palos de madera y patadas. Lo dejaron tirado allí sin fuerzas. Posteriormente, el joven Marco Coello fue trasladado en la madrugada del día siguiente junto a otros estudiantes a otro centro policial llamado Grupo BAE. Desde el momento de su aprehensión no pudo tener contacto con su familia ni con sus abogados por aproximadamente más de 2 días o más de 48 horas. No sabíamos dónde estaba, y a los organismos de detención donde acudíamos a preguntar por él no nos daban ningún tipo de respuesta. Pudimos verlo fue cuando nos informaron, después de mucho esfuerzo, que sería presentado en el Palacio de Justicia porque le estaban imputando la comisión de los hechos violentos ocurridos después de que llegó a su destino la marcha pacífica realizada el día 12 de febrero del año 2014. A partir de ese momento fue sometido por casi 2 años a un injusto juicio junto a 3 estudiantes más y al líder opositor Leopoldo López. Estuvo privado de su libertad por más de 6 meses en la sede de policía denominada Polichacao, ubicada en el municipio Chacao del área metropolitana de Caracas. Posteriormente a su detención, logramos sus abogados la libertad mediante una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, cuyo fundamento para poder acordarla el Tribunal de Juicio fue la comprobación a través de exámenes médicos realizados por psiquiatras y psicólogos forenses calificados por el Estado venezolano, quienes elaboraron los informes donde consta consta que en ese momento tenía un severo deterioro emocional que condujo a un estado de estrés postraumático como consecuencia de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales estuvo sometido desde el momento de su brutal aprehensión y posterior detención. Por último, es mi deber informarles, no solo como madre del estudiante Marco Coello, sino como abogado, pues formé parte del grupo de profesionales del derecho que nos encargamos de su defensa en ese juicio penal, que siendo abogado con 30 años en el ejercicio de mi profesión, pude constatar de primera mano en ese injusto juicio penal al que fue sometido Marco Coello y los otros ya mencionados, de la violación al debido proceso y a la legítima defensa, así como la ausencia de respeto a los derechos fundamentales de los imputados, juicio en el cual les fue negada la posibilidad a varios
de ellos de presentar pruebas y en el caso de nuestro defendido, de Marco Coello, las pruebas que fueron debidamente admitidas por el primer juez que conoció de la causa, luego nos fue negada su evacuación en juicio por la juez que sentenciaría en la definitiva a nuestro hijo, la doctora Susana Barreiros. Motivo por el cual nos vimos obligados a sacarlo de nuestro país, Venezuela, y traerlo a los Estados Unidos, buscando la protección que el Estado venezolano no le ofreció, donde actualmente nos encontramos el grupo familiar como solicitantes de asilo político porque tememos por nuestra integridad física y nuestra vida. Voy a hacer unas breves precisiones que creo importantes para su información. El caso de la detención, el caso de las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes de Marco Coello cursa en una denuncia ante la Corte Penal Internacional en el expediente junto a otros estudiantes que lleva la doctora Tamara Sujú. La Comisión contra Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas declaró en un informe que la detención de Marco Aurelio Coello Morillo fue arbitraria. La Organización de Derechos Humanos Internacional Human Rights Watch condensó en un informe llamado Castigados por protestar el caso no solo de Marco Coello, sino de los otros jóvenes estudiantes que fueron aprehendidos, detenidos y torturados en esa ocasión. Debo decir que me dirigí a los organismos jurisdiccionales de mi país de origen, Venezuela, para denunciar los hechos acaecidos. Me dirigí a la Fiscalía General de la República, tengo constancia firmada y sellada de que pedí una audiencia con la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, y nunca fui recibida y nunca mi caso fue atendido. También envié una comunicación a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y pedí audiencia con quien era su titular para aquel momento, la doctora María Mercedes Berté, y tampoco fui atendida. Más sin embargo, cursa una denuncia en la Dirección de Derechos Fundamentales, la cual no prosperó con la celeridad que sí prosperó el juicio donde pretendían condenar a mi hijo Marco Coello y donde fue condenado el líder opositor Leopoldo López y los otros 3 jóvenes más en juicio. Por último, deseo informar brevemente cómo estuvo constituida de manera procesal, cómo estuvo constituido de manera procesal y judicial los tribunales que conocieron de esta causa, donde involucraron en un caso político a un joven que tenía 18 años y que era estudiante de bachillerato y no tenía ninguna vinculación política con el líder opositor Leopoldo López. El resumen procesal o judicial de las instancias que conocieron del caso de mi hijo Marco Coello son los siguientes. Comenzó contenido en el expediente 166-17946-2014, llevado para ese momento por el Tribunal 16 de Control a cargo de la doctora Raslenis Tovar, quien tuvo una intervención en la audiencia de ayer acá a través de Skype. Quien posteriormente fue sustituida por la doctora Adriana López. Luego pasó a conocer del caso el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la doctora Susana Barreiros, quien finalmente sentenció
y condenó sin permitir evacuar pruebas documentales fundamentales en el proceso para esclarecer la verdad de los hechos. A esas pruebas documentales me refiero a fijaciones fotográficas y videos donde se determinaba que tanto Marco Coello como los otros imputados en la causa se encontraban en circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes a las que imputaba el Ministerio Fiscal o Ministerio Público. Para el momento de la audiencia de presentación, quien conocía de esa causa era el Tribunal 26 de Control a cargo de la doctora Janet Jerez y posteriormente esta causa de los estudiantes fue acumulada a la causa del señor Leopoldo López que cursaba en el Tribunal de Control antes señalado. Los fiscales del Ministerio Público que actuaron en esta causa fueron Franklin Nieves, quien posteriormente salió al exterior y relató en una intervención comunicacional que hizo que efectivamente tenía conocimiento de que el joven Marco Coello había sido brutalmente torturado. El doctor Luis Foti, la doctora Narda Sanabria, el doctor Juan Carlos Tabaré Otavare, la doctora Glendis Duque Sandoval. Culmino con esto mi intervención. Gracias. Doña Doris, quería agradecer su testimonio. Es usted una mujer muy valiente que venga acá y dé la cara por su hijo y por su país. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharme. Yeah. Yeah, Ms. Kayla, I want to also share in our appreciation for Yes. your I'll wait till you get the translation. I also want to share in the appreciation for your testimony. And, you know, as a mother, you witnessed the manner in which, among other things, there was an attempt to coerce a false confession from your son regarding Leopoldo Lopez. And I'd like to ask you, as a lawyer, your views with respect to the deprivation of the rights of Leopoldo Lopez, because you've had an intimate connection to the case as a lawyer, as well as a mother in this instance, and knowing as well of the prosecutor, the judge, and the like. If you can just tell us something about the manner in which Leopoldo Lopez has had his rights deprived. Sí, el problema de la injusticia que se ha cometido con el señor Leopoldo López radica en que actualmente en nuestro Poder Judicial en Venezuela no existe una separación de poderes. Las decisiones emitidas por los jueces que conocen de las causas penales vienen con una directriz de las altas instancias gubernamentales. De esa manera fue como se desarrolló el injusto juicio que al final terminó condenando al señor Leopoldo López y a 3 estudiantes más. No así a mi hijo, puesto que hubo que sacarlo del país, Venezuela. Thank you for your comments in that regard. Yes. Sí, unas preguntas también. Usted mencionó
cuando lo atacan a su hijo, habló de los agresores. Yes. Los agresores formaban parte de lo que hemos escuchado en declaraciones previas, colectivo. Mire, agresores no eran solamente los colectivos y los funcionarios integrantes de los organismos policiales del gobierno de Venezuela. Los agresores también fueron los funcionarios que en ese momento lo aprendieron. ¿Por qué? Porque además, siendo funcionarios aprehensores, fueron llamados o promovidos en juicio por el Ministerio Fiscal para que actuaran o hablaran o dieran su testimonio en contra de los imputados. ¿Ok? Me refiero también a ellos como agresores. O sea, pero que los que lo atacaron físicamente, además de personas vestidas de civil, que se entiende que forman parte de los colectivos, había oficiales de la policía. Gracias por su pregunta, doctor, para poder aclararle. Quienes lo agredieron físicamente y lo aprendieron eran funcionarios del 6CPC que no tenían ninguna identificación en el momento de su brutal aprehensión y posterior detención. Sí. Y esta pregunta es en relación a la presentación hecha con anterioridad por el señor Carlos Vecchio. La marcha en la que detienen a su hijo es la misma marcha que hizo referencia a Carlos Vecchio en relación a Leopoldo López y a la detención y a las denuncias contra Leopoldo López. Sí, doctor. Dígame. Es la misma marcha, ok. Según dijo el señor Carlos Vecchio, en esa marcha se comprobó que las personas que prendieron fuego a los carros, que en este caso usted dijo que fue una de las acusaciones que se le hace, que los que le prendieron fuego a los carros se determinó por la justicia que eran dos personas que están, no sé si detenidas, pero que fueron imputadas, que claro, no era Leopoldo López. Exactamente, Correcto. así fue. A pesar de eso, a su hijo sí le imputan esos hechos. Sí, pero lo más grave del asunto es que en autos o en el proceso penal nosotros logramos probar y llevamos a juicio a dos jóvenes que al día siguiente de haberse ocurrido los hechos violentos fueron entregados por sus madres porque estaban asumiendo una conducta violenta, terrible. Y a esos mismos jóvenes, las madres y los jóvenes, los llevamos a declarar en juicio. En juicio ellos asumieron la responsabilidad de la quema de esas patrullas y de los destrozos a la sede o edificio de la Fiscalía General de la República. Ellos asumieron su responsabilidad allí en juicio. Y una vez que estas personas asumieron su responsabilidad, a su hijo se lo procesa con posterioridad a esas... Se les sigue procesando porque eso fue un juicio que comenzó con su aprehensión, detención, posterior encarcelamiento y juicio oral y público con imputaciones. Sin modificar las imputaciones, se lo siguió acusando por los hechos que ya había dos personas que habían reconocido serlo y que luego fueron condenadas. No, esas personas, sus madres denunciaron los hechos de sus hijos ante un organismo policial, pero nosotros en el transcurso de la investigación los promovimos para que vinieran como testigo a juicio, pero los delitos que le imputaron tanto a mi hijo como a los otros jóvenes fueron incendio a las patrullas, daño
a la sede del edificio del Ministerio de la Fiscalía General. Agavillamiento e instigación a delinquir. Y porque lo que intentaban determinar era, o lo que intentaban ellos ensamblar, era que los jóvenes estudiantes habían sido los autores materiales de los hechos violentos o de los delitos que se les imputaban, y el señor Leopoldo López habría actuado como determinador. Por supuesto, después de todos los testigos, ciento y tantos que fueron promovidos por el Ministerio Público, el mismo dicho de los testigos promovidos por el Ministerio Público arrojó por tierra todos los hechos que se le estaban imputando a estos involucrados en la causa, pues, a los imputados. ¿Y actualmente toda su familia está en el exilio? Sí, tenemos, Marco tiene 2 hermanos más que están en otros países, y propiamente acá, como solicitantes de asilo político, estamos nuestro hijo Marco, mi esposo y yo. Tengo más preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y me adhiero a las palabras del doctor Manuel Ventura por su coraje de estar aquí presente haciendo esta presentación. Muchísimas gracias y damos por finalizado el... Gracias a ustedes por permitirme estar acá. Gracias. No más censura. Sí más información. SIVA TV.